Ok. Bueno, estamos en el segundo capítulo de las leyes de Kelim. Que Kelim, como vimos ayer, tiene muchas definiciones, pero en general la definición es un recipiente, o sea, puede ser también un utensilio o una herramienta, pero generalmente es un recipiente, especialmente lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy. Estamos hablando de recipientes, algo que puede recibir, ¿sí? Esa es la definición de un recipiente, como vamos a ver enseguida. Dice así, el Rambam está en segundo capítulo con 8 alajot. Dice así, en Hot Kelim Perek Sheni Halajá Aleph, dice Haose Kli Kibul Mikol Makom, una persona que hace un recipiente, algo que puede recibir, Klei Kibul, ¿sí? Un Kli Kibul de Kabbalah, o sea que puede recibir Mikol Makom, Harei Ze Mekabel Tumah Bechol Shehu Min HaTorah. No importa el tamaño, puede ser lo más mínimo, inclusive esto, ¿sí? Que puede aguantar muy poquito, ni siquiera un revi'it, que es la cantidad mínima de líquidos que se requiere muchas veces para distintas cosas halágicas, inclusive la cantidad más mínima, como vamos a ver en el capítulo 2, inclusive algo que solo puede contener en sí mismo, inclusive solo una gota, está considerado un kli, está considerado un recipiente, y por lo tanto es algo que contrae impureza. Buenas noches, Moshe. Bueno, ya le saludamos. ¿Sí? Algo que contrae impureza. Inclusive si es lo más mínimo, o sea, siempre y cuando puede agarrar, puede sostener en él algo, contrae impureza. Esto es de orden bíblico. Y no tiene ni siquiera una cantidad más mínima que tiene que poder sostener, sino lo que sea. Esto siempre y cuando el recipiente es algo que va a durar. Decimos que no tiene que tener una cantidad mínima de cuánto es que puede recibir, siempre y cuando es algo que va a durar. Keitzad, ¿qué es esto? Dice, Haose kli min haor hamatzah shelo nitabed klal o min haniyar, af al pi she'ein haniyar mekabel tumah, o מקליפת הרימון והאגוז והעלון, אפילו חקקם התינוקות, לעמוד בהם את העפר, או שהתקינו לכף מאזניים, הרי מקבלים טומאה. Dice, por ejemplo, una persona que agarra algo, por ejemplo, agarra cáscara de nueces o cáscara de algún otro fruto que es duradero y hace de eso un recipiente, y dice, si inclusive si un niño hace de eso un recipiente, lo forma de una manera que puede sostener, que puede contener en él algo, eso ya está considerado un recipiente y es susceptible de impureza. ¿Por qué acá? Algo interesante, dice el Rambam, que ya lo habíamos visto en realidad anteriormente, pero que es interesante no obstante, que vimos muchas veces que las acciones de un sordomudo, de uno que es que tiene problemas mentales, y un niño, decimos que aquellas cosas que ellos hacen no son válidas. ¿Por qué? Porque ellos no pueden tener intenciones. Sus intenciones son muy simples, por lo tanto no pueden concentrarse, no pueden hacer cosas con intención. Pero en este caso decimos que un niño, por ejemplo, si él hizo un recipiente, el recipiente está considerado un recipiente. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar entre la acción y el pensamiento de un niño. La acción de un niño de orden bíblico tiene vigencia. Cuando un niño hace algo, está hecho. El niño es una persona. Cuando se necesita que esa cosa esté hecha con intención, entonces ahí no tiene vigencia aquella cosa que hace. ¿Sí? Entonces en este caso no se necesita intención. ¿Sí? No se necesita intención. Lo que se necesita es que haya acá algo que puede recibir, algo que puede aceptar. Y si el niño lo hizo, está hecho. Por lo tanto, recibe impureza. Y ahora el Rambam dice algo muy interesante, que la verdad que hay una pregunta básica que podemos tener. El Rambam dice, una persona que hace utensilios de zapallo seco, de un zapallo seco, o de un etrog seco,
o de una calabaza seca. En todos estos casos, dice el Rambam, mejor que vemos, Harehem Teorim, en ese caso están puros, no están impuros, sino que están puros, no están considerados recipientes. ¿Por qué? Porque es imposible que estos recipientes hechos de calabazas huecas y secas, o de zapallos huecos y secos, o de trogim huecos y secos, dice, esos no se van a echar a perder y no van a quedar para siempre. La pregunta obvia para aquellos uruguayos, argentinos y no sé si colombianos también, es el mate. El mate está hecho de zapallito, ¿no? De una calabaza hueca. Y los mates duran para mucho tiempo, ¿no? Entonces la verdad que no sé. Acá dice el Rambam que en el caso de estas verduras no perdura. No perdura por mucho tiempo. No, en Colombia no lo usan. Ok. ¿Sí? Entonces la verdad que no entiendo. Me voy a tener que fijar. Es un tema interesante. Si un mate está considerado un kli, está considerado un recipiente de acuerdo a la Torá, siendo que parece ser que de acuerdo al Rambam es algo que no aguanta, o sea, es algo que no dura. Ok, entonces es un tema que tenemos para deberes. Dice el Rambam así al Habet. Entonces lo que dicen al Hajal es que no tiene cantidad mínima, o sea, no tiene que poder aguantar, no tiene que poder recibir una cantidad determinada, sino siempre y cuando pueda aguantar en él algo, con eso ya alcanza. Pero sí tiene que poder durar, tiene que ser algo duradero, para estar considerado un kli. Al-Habet, Knei Moznaim Va'amacha Kshiyesh Behem Bit Kibul Matechet והעיסל שיש בו בית קיבול מעות וקנה של עץ שיש בו בית קיבול מים ומקל שיש בו בית קיבול מזוזה ומקום מרגלית ומשחזת של עץ שיש בו בית קיבול שמן ולוח ופנקס שיש בו בית קיבול שעבה, כל אלו כיוצא בהם אף על פי שהם פשוטי כלי עץ, הואיל ויש בהם בית קיבול כלשהו מקבלים טומאה דין תורה. Dice el Rambam ahora enumera varios utensilios que tienen huecos en ellos, los cuales se pueden usar para recibir cosas. Por ejemplo, dice el Rambam, la vara horizontal de una pesa, ¿sí? Vamos a hacerlo así, tenemos una pesa, una balanza, perdón, no pesa, una balanza. Entonces, explican los comentaristas que en aquella época la parte de arriba, la vara superior, tenía un hueco. Tenía un hueco y que muchos comerciantes ponían cosas en los huecos para hacer que pese más el producto que estaban vendiendo. Por ejemplo, si estaban poniendo de este lado, acá estaban poniendo manzanas. ¿Sí? Estaban poniendo manzanas de este lado. Entonces lo que hacían eran ponían pesas acá arriba en ese hueco para engañar, ¿sí? Para desbalancearla. Ahí va. Entonces, por ejemplo, dice el Rambam que en este caso esta vara, la vara superior, está considerada un kli. ¿Por qué? Porque tiene ese hueco ahí. Siendo que tiene ese hueco y ese hueco está para recibir algo, eso está considerado un kli, está considerado un recipiente. Y así el Rambam enumera muchos casos. Por ejemplo, aquellos que cargaban los aguateros, cargaban agua, entonces también en el palo que ellos tenían huecos para poner dinero dentro del palo. Y otros casos así, por ejemplo la cajita de una mezuzá, que tienen huecos. Todos esos casos están considerados recipientes porque están hechos para recibir. Halajá Gimel. Termina el Rambam en Halajá Bet. Vein también min la Torah elo bet kibul levado,
שיש בהן והמשמש את בית הקיבול משל הכלי שבית הקיבול צריך לו. אבל היתר על הצורך משל הכלי הפשוט, ההוא מן התורה ותמיד נבלהם כמו שביארנו. Dice, cuando tenemos un utensilio así, por ejemplo el palo de los aguateros o la vara superior de la balanza, ¿sí? En este caso decimos que solo esa parte de orden bíblica, solo la parte que tiene un hueco está considerado un kli, un recipiente, y es susceptible a impureza de orden bíblico. De orden rabínico, toda esa parte está considerado. Pero de orden rabínico, de orden bíblico, solo la parte que tiene un hueco. ¿Se perdió la conexión? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ok. Ok. Alajá Gimel. Dice Ramosí, Alajá Gimel. Beit Kibul Asui le Malotó, Eno Beit Kibul. Algo interesante, dice el Rambam, una cosa, un kli, que está hecho, que tiene un hueco, pero ese hueco está hecho para ser cubierto. O sea, no para recibir algo, sino para cubrirlo. Entonces dice, en ese caso, esa cosa no está considerado un kli. ¿Cómo es esto? Dice que está, dice, Bikat shelet shechokim bo bet kibul vetokim bo asadan shel barzel. Im shenafachim hi eno mekabel tuma. Shaf al pi shesh bo bet kibul lo nase lo למעלותו, וכן כל כיוצא בזה. ואם הייתה של צורפים, הרי זה מקבל לטומאה, מפני שהם מגביהין את הברזל בכל עת שירצה, ומקבצין את צפות הזהב והכסף, המתקבץ לשם תחת הסדן, והרי נעשה לקבלה וכן כל כיוצא בזה. Sí, vamos a hacer un dibujo. Dice así, por ejemplo, se dice shunke en español. Shunke, lo que se usa para hacer metal. Shunke. Ok. ¿Sí? Ok, entonces dice así. Por ejemplo, uno que tiene una mesa y le hace un hueco así, como vemos acá abajo. Ahora ese hueco puede recibir, sí, se lo puede llenar de agua, de lo que sea. Pero este hueco en realidad está hecho para ponerle un yunque adentro. Se le pone un yunque acá para que encaje bien. No sé, algo así, no sé muy bien cómo son los yunques. ¿Sí? Y se lo mete acá adentro para que encaje bien. Entonces, esta madera, este hueco acá no está considerado un hueco. No está considerado un hueco, no está considerado un clip. ¿Por qué? Porque está hecho solo para meter otra cosa, para encajarlo. O sea, para llenarlo y no para recibir algo. No está acá recibiendo, no es como un recipiente. ¿Sí? No está considerado un recipiente, sino está considerado un hueco para encajar. Es como quizás un agujero en la pared para meter un tornillo. Dice el Rambam, ¿cuándo decimos esto? En el caso de una, por ejemplo, de cómo se dice el lugar donde hacen cosas de metal, metalúrgica, ¿sí? Pero en el caso de una joyería, por ejemplo, de una herrería o metalúrgica, pero en el caso de una joyería, o un lugar donde trabajan con oro y plata, en ese caso sí va a estar considerado un kli, la parte de abajo. ¿Por qué? Porque siempre se caen ahí adentro, se caen pedacitos de oro y pedacitos de plata, y sacan al yunque para colectar al oro y a la plata. Entonces sí se usa como un lugar para colectar, un lugar para juntar, para recibir. Entonces puede tener la misma forma y depende en dónde se usa. En el caso que se usa en una metalúrgica o una herrería, entonces nunca lo levantan porque no importa lo que cae. En el caso que sí importa, entonces en realidad se usa ese lugar como para agarrar a aquello que se cae, por lo tanto está considerado un kli.
Ok. Halajá Dalet. Hakaf. החקוק שתחת רגלי המיטות והמגדלות כי יוצא בהם הכף החקוק שתחת רגלי המיטות והמגדלות כי יוצא בהם אף על פי שהוא מקבל טהור ואין בו משום כלי קיבול לפי שאין עשוי לקיבול אלא לסמוך בו בלבד. La parte de abajo de las camas, por ejemplo, hay otras cosas que se hacen como base y que ellos también pueden recibir quizás algo dentro del hueco que tienen. No obstante, dice Rambam, no están considerados un kli. ¿Por qué? Porque la razón principal obviamente no es para eso, sino están hechos como una base de otra cosa, no para recibir. Alajá, seguimos. שופרת הקש מקבל טומאה, כל כלי העץ שמקבלים טומאה אפילו אינו יכול לקבל אלו טיפה אחת. Dice una pajita, se dice es así, una pajita, straw, creo que es un término uruguayo, pajita. Sí, una paja. O sorbete quizás. Dice eso también es un clip. ¿Por qué? Porque uno puede cargar dentro de eso una gota inclusive. Si puede cargar dentro de la pajita. Sí, creo que también se dice pitillo. Sí, pitillo. También se dice pitillo. Puede cargar inclusive una gotita, entonces se considera un clip. En el caso que agarra un junco y trata de hacer de eso un popote o una pajita o un pitillo, entonces solo está considerado un pitillo, un clic, cuando le saca toda la parte blanca de adentro, porque solo ahí es cuando recién se empieza a usar. Y en el caso que no le sacó eso, entonces tiene la ley de otras maderas que tienen también su manera de recibir impureza, pero es distinto. Pero las pajitas que se usan para comer, no sé exactamente a qué se refiere acá el Rambam, eso no está considerado un kli porque está considerado comida y ya no pasa a ser kli. Alajaje, שופר שחתכה ונתן בו את המזוזה, אחר כך נתנה בכותל, אפילו נתנה שלא כדרך קבלתה מקבלת טומאה. Uno agarró una pajita, o sea, o una caña quizás es mejor, una caña, y la cortó a la mitad para poner adentro una mezuzá, una bombilla, sí, ahí va, y lo puso en la pared, sigue siendo un kli. Perdón, y lo usó para una mezuzá, puso la mezuzá adentro, sigue siendo un kli. Cuando una vez que lo puse en la pared, entonces depende, si puso con el hueco hacia afuera, que no sé por qué va a hacer eso, pero si lo hizo así, entonces sigue siendo un kli. Si lo puso con el hueco para adentro, ya no es un kli. Perdón, si tiene la abertura hacia arriba, entonces ahí es un kli, ahí va. Si tiene la abertura hacia arriba, ahí es un kli. Si tiene la abertura hacia abajo, no es un kli. ¿Sí? Porque ahí no puede recibir, todo se caería hacia abajo. הלכה ו' כלי שהורגין אותו מן הנסרים או מן השעם כדי שישטחו עליו הבגדים והמוגמר מלמטה כדי שיתבשמו. אם היה עשוי ככוורת שאינו קרקע טהור, ואם היה בו בית קיבולת כיסוי, הרי זה מקבל טומאה. En el caso que algo, ¿cómo se dice? Corcho. ¿Sí? En el caso que se hizo un recipiente de corcho. ¿Sí? Que el Rambam, muy interesante, el Rambam en su explicación a las Mishnayot, que dijimos muchas veces, que muchas de las explicaciones
distintos términos de Gemara. Tenemos en la explicación que el Rambam escribió sobre la Mishnah. Sabemos que el Rambam escribió muchos libros. Todos los libros, con la excepción del libro que estamos estudiando ahora, el Mishneh Torah, el Rambam escribió en árabe. El único libro que el Rambam escribió en la Shon HaKodesh es el Rambam, es el Yad HaZaká, el Mishneh Torah. Y sobre la Mishnah, es uno de los libros más famosos. El Rambam escribió un comentario sobre todo la Mishnah, y ahí explica sobre este corcho y lo llama, dice, un árbol flexible que viene de India. Así es como dice. ¿Sí? Que eso se refiere a, ahí va, como dice Jaime, corcho es la corteza del árbol alcornoque. Entonces, si uno hace un recipiente del corcho, entonces dice, si es algo que se puede sostener, no es susceptible, que no se puede sostener, no es susceptible a impurezas. Si es algo que sí se puede sostener y que se puede cubrir, o sea que tiene un hueco que se puede cubrir, entonces ahí está considerado un kli. Entonces parece que es un recipiente bastante raro. Halajá Zain, sandal shebema shel mahtechet tameh ושל שעם טהור שאין זה חשוב מכלי הקבלה. El caso que uno le hace un zapato a un animal que no es el zapato que se le hace a los caballos, no sé cómo se llama esa cosa así. ¿Sí? Si no estamos hablando de un zapato, parece un zapato verdadero que cubría el pie, no es una herradura. Si no estamos hablando algo que cubría el pie del animal, dice, en los comentaristas dicen que a veces los humanos usaban estos zapatos. Entonces depende. Si estaba hecho de metal, no sé quién quiere usar zapatos de metal, pero si estaba hecho de metal, entonces ahí está considerado un recipiente. Si estaba hecho de corcho, no está considerado un recipiente. Sí, parece que le hacían zapatos. No es una herradura, parece que cubría más que solo la parte de abajo. No sé si todo el pie, pero tenía algo que parecía un recipiente, parece ser. Para proteger al animal, parece. Bueno, halajá het. Y una de las explicaciones es que por qué no está considerado un recipiente es porque esto no duraba mucho. ¿Sí? Se echaba a perder muy rápido, entonces como vimos antes, para ser un recipiente tiene que ser algo duradero. Halajá het, la última halajá, hachorer margalit beor, vehotzia venishar mekoma עמוק, הרי זה מקבל טומאה עד שיפשט, שכל כלי קיבול מקבלים בכל שאין, והרי מקומו כמו כיס קטן. Cuando una persona envuelve una perla en un cuero, y siendo que la estuvo envuelta en eso por mucho tiempo, cuando la sacó de ahí, quedó como un huequito impreso en el cuero. Entonces sí es algo que puede recibir, entonces es susceptible a impureza porque ya se transformó en un recipiente. Pero una billetera, siendo que no parece un recipiente, o sea, parece más a un sobre, entonces no recibe impureza. Ok, con eso concluimos el capítulo de hoy, un capítulo corto. Hoy hoy, Beis Nisan, el segundo día de Nisan, fue, porque el día ya terminó, el Yortzeit del quinto Rebbe de Chabad, del Rebbe Rashab. Solo quería mencionar, es un día muy especial. El quinto Rebbe de Chabad fue el que fundó la Yeshiva de Chabad, Yeshivat Tomchei Tmimim, que hace 112 años fundó la Yeshiva en la ciudad de Lubavitch, y desde esa época hasta hoy en día se educaron en esa yeshivot cientos de miles de personas. Hoy en día hay muchísimas yeshivot así en todas partes del mundo, yeshivot de Chabad, desde
Hay una yeshiva en Tailandia y hay una yeshiva en todas partes del mundo. Y eso fue una de sus cosas que él hizo. Y aparte también es llamado el Rambam de Hasidismo, el Rambam de Hasidut. ¿Por qué? Porque el Rebbe Rashab fue el que explicó, el que trajo las enseñanzas de Hasidismo a un nivel intelectual muy expandido. O sea, el Rebbe Rashab introdujo la idea de los Hemshechim. Los Hemshechim es agarrar un tema hasídico y lo explicó en varios mamarim, en varios discursos. Hasta esa época los rebes explicaban, en cada discurso explicaban un tema. Él fue y explicó un tema en varios discursos, como lo expandió con ejemplos. Está el famoso Hemshech, su famoso discurso que demoró casi 3 años decir, explicando un tema. Está llamado el Hemshech, la continuación del año Samachvav, la continuación del año 5666. Y ahí explica temas muy interesantes, muy lindos. Y bueno, una enseñanza que él dijo, pedida a Kahaim, algo muy interesante, nada más una línea que él dijo. En realidad la última cosa que él dijo, estando en este mundo, fue antes que falleció, momentos antes que falleció, dijo, Ich gehe in Himmel und die Ksovim los ich, dijo Nidish. Dijo, yo me voy al cielo y los escritos les dejo a ustedes. Y con decir eso falleció. Sí, parece ser algo muy simple, pero en realidad es una enseñanza muy potente. O sea que los tzadikim, vivimos en una época que quizás no tenemos dirección, ¿sí? No tenemos muchos tzadikim. Y como uno puede decir, en la época teníamos el Rabbeinu, cuando estaba el Rebbe acá con nosotros físicamente, te podíamos preguntar, teníamos dirección, ¿sí? Y con esta enseñanza aprendemos de que en realidad nosotros podemos tener una conexión casi física con un tzadik a través del estudio de su Torah, a través del estudio de sus enseñanzas que él nos enseñó durante su vida acá. Si uno realmente se dedica al estudio y trata de estudiar, realmente puede llegar a tener esa conexión profunda, porque ellos, como explican las enseñanzas, que en Anoji, la primera palabra de los Aseret Dibrot, de los 10 mandamientos, es Rosh Tevot, Ana, Nafshik, Tavit y Havit. Anoji es las insignias de las palabras Anan, Nafshik, Tavit y Avit en arameo. Yo me puse en estas palabras. O sea que Dios se puso en la Torah. Uno, a través de estudiando la Torah, a través de estudiando el intelecto divino iniciales, gracias, uno puede realmente acercarse con aquella persona, en este caso Dios, ¿sí? No es una persona, pero cuando uno estudia el intelecto de una persona, realmente se acerca a esa persona de una manera muy íntima, porque el intelecto es algo íntimo de la persona. Entonces es una enseñanza muy importante que tenemos la Torah, y la Torah es nuestra conexión con Dios. La Torah es nuestra conexión con todos los tzadikim que nos enseñaron durante todas las generaciones, y tenemos que realmente dedicarnos al estudio de la Torah. Esa es una de las enseñanzas que nos enseñó el quinto Rebbe de Chabad. Y yo en realidad tuve el honor de estudiar en la casa del quinto Rebbe de Chabad, en la ciudad de Rostov. Después de Lubavitch fue a Rostov y estudiamos en el cuarto en el cual él falleció. Y ahí también me arrestaron, me llevaron a la cárcel, me echaron de Rusia, toda una historia. Nos arrestaron, pero eso es para otro día. Ya mencioné que iba a contar el cuento, pero ahora no puedo expandirme mucho. Básicamente era un tema de papeles. La verdad que hasta hoy en día no sabemos cuál fue la historia. Había alguien detrás de todo que quería echarnos, y nosotros hicimos todo bien, teníamos visas, teníamos todo legal, pero no sé, trajimos abogados y todo, y nadie pudo entender. Una cosa que les puedo decir seguro es que Rusia no cambió mucho. No es Estados Unidos ni nada cerca. Y bueno, pero Baruch Hashem, estamos acá sanos y salvos. Bueno, buenas noches a todos. Laila Tov Ángel, Laila Tov Enrique Lempert. Bienvenido al nuevo Enrique. Laila Tov Jaime, Laila Tov Javier, Laila Tov Moshe David.
Y Laila todo Joel, el placer es mío. Aquellos que quieren ver un poco más sobre el Rebbe Rajab en inglés, acá les paso un link. Y por ahí también tienen un video. Bueno, buenas noches a todos, un placer. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 22 horas. También mañana jueves. Mañana también hay shiur de halajá. Halajá de Pesach. El segundo shiur, halajot prácticas de Pesach a las 15 horas. Casi me olvido. Muy interesante. Vamos a estudiar cómo cayerizar la cocina para Pesach, entre otras cosas, temas muy importantes, muy prácticos. Y espero verlos mañana. Aquellos que no pueden llegar, pueden mandarme un email y les puedo mandar la grabación. Bueno, hora uruguaya, 15 horas. Mañana. ¿Ok? Bueno, Laila a todos, me tengo que ir. Chao, chao.